es un elemento esencial para la vida. Es un elemento que ustedes como ingenieros ambientalistas tienen que cuidar. No es lo mismo que un geólogo trate al agua o cualquier otro profesional, un civil, un industrial, un médico, un abogado, cualquier profesional tiene otro punto de vista respecto al agua. Ustedes tienen un punto de vista totalmente esencial, fundamental, porque esa es la función de ustedes, preservar la naturaleza, para que el planeta, como dice la mayoría, no sufra. Pero en realidad el planeta no sufre. Lo que sufrimos somos nosotros. El planeta está tranquilo sin nosotros. Nosotros somos los que necesitamos del planeta para seguir existiendo. Y por eso se creó la carrera de ingeniería ambiental en todo el mundo, para que vea, para que vele, para que procure que no se dañe al sistema que nos da vida, pero no por no dañar al planeta. El planeta no se daña. El planeta existió muchísimo más años sin nosotros que con nosotros. Y sin vida. Y si nos volvemos a extinguir, él va a seguir existiendo. Sin ningún problema. El problema somos nosotros. Nosotros es nuestro problema. El cuidar del oxígeno, el cuidar del agua. Porque el planeta sin agua puede existir sin ningún problema. Como les digo, el planeta sin agua existió mucho. Miren ustedes, el agua más o menos existió hace unos 2.000 millones de años, supongamos, el agua. Y el planeta tiene 4.650 millones de años. O sea que 2.650 millones de años existió sin agua el planeta, sin vida. ¿Y qué le pasó? Nada, pues, porque es materia. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar a una materia que está dando vueltas por el universo? Nada. Entonces, el agua la tenemos que cuidar entre todos para que nosotros sigamos existiendo. Pero sobre todo, ustedes, los ambientalistas, son los que tienen la mayor responsabilidad. Por eso es que tienen que tener criterio, tienen que ser personas para cuando alguien de ustedes esté gobernando este paisito, lo haga de buena fe, lo haga como personas formadas, que recibieron formación en la universidad, no como los que tenemos en los gobiernos, que de pronto vemos cada desastre que cometen nuestros ministros, ¿verdad? Ellos están hechos para cuidarnos, sin embargo, lo que hacen es destruirnos. Entonces, jóvenes, el agua, esa es su importancia. Leamos un poquito. ¿Me escucharon, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Están viendo mi pantalla entonces? No, no está compartiendo. No estoy compartiendo. Ya, perdón. ¿Ahora? Sí, se ve. Ya.
Bueno. ¿Será que puede grabarlo, por favor? Disculpe, ingeniero, la clase. Ya. Vamos a hacer algo que me han aconsejado que no haga. Pero lo vamos a hacer. Me han dicho que es fomentar la flojera de los alumnos. Pero yo pienso que aquí la cuestión es que hay que tener conciencia ahora. De eso que les hablaba hace un momentito. Pero, así como vamos, por supuesto, no estamos yendo por ningún buen camino. Así como están respondiendo ustedes, no. ¿Ustedes creen que alguien que está estudiando en la universidad y pasa los exámenes copiando o tratando de copiar puede alguna vez defender nuestro planeta? Ni idea, ni idea. Primero hay que formarse, hay que ser consciente. Primero hay que ser consciente. De ahí empieza todo. Cuando uno dice, tengo que estudiar, tengo que formarme, tengo que ser alguien para hacer las cosas bien. Pero si nosotros no tenemos esa conciencia, no pasa nada. No pasa nada. Bien. Ahora sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos? Hola. Sí, sí, sí. Bueno. Las aguas subterráneas, entonces vamos a leer un poquito. Las aguas, está diciendo, ¿verdad? En general, se hallen sobre o bajo la superficie del terreno. O sea, las aguas se hallan sobre o bajo la superficie del terreno, cualquier agua. Pueden encontrarse en estado líquido, gaseoso o sólido. Así es. Son los tres estados del agua. El agua existente bajo la superficie del terreno es agua subterránea. Todas las aguas que están bajo la superficie. Hay algunos que emplean mal este término ya. Dicen que están dentro de la superficie terrestre. ¿Será que algún agua puede estar dentro de la superficie terrestre? Pregunto. No, ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué, Soto? ¿Soto? Porque se encuentra solo la tierra. ¿Por qué está mal dicho? El agua, supongamos, a Soto nomás, después Roque, por favor, ¿ya? ¿Por qué está mal dicho el agua subterránea puede estar dentro de la superficie terrestre?
¿Puede estar? Está mal dicho, ya lo dije, pero ¿por qué está mal dicho? A ver, Roque, ayúdela. Puede ser, ingeniero, el término está mal expresado, ¿no? Porque superficie se refiere, digamos, a dos dimensiones, ¿no? Ancho y largo, y no tendría sentido que esté dentro, ¿no? Porque no tiene Claro. fondo. No tiene volumen. No Una tiene superficie es un plano. Solamente, sí, como dice Roque, solamente tiene largo y ancho. No puede haber nada dentro de la superficie, porque no existe un espacio dentro de la superficie. Todo lo que está relacionado a la superficie tiene que ser sobre la superficie o bajo la superficie. Sobre o bajo, pero dentro no. Bien, ¿correcto, Soto? Sí, ingeniero. No se preocupe que ese error lo cometen el 90%, así que tranquila nomás. El 90%, por supuesto, nadie se animó a decir, solamente usted, para hacer la aclaración. Gracias. Seguimos. El agua existente bajo la superficie del terreno, acá emplea bajo, ¿verdad? Como lo habíamos dicho, es agua subterránea. Las rocas y suelos que poseen la propiedad de permitir que pase a su través el agua o petróleo o gas, se dice que son permeables a ese determinado fluido. Entonces, estamos viendo el concepto de permeabilidad. La permeabilidad, ¿verdad? Que es la propiedad que tiene un cuerpo de dejar pasar a través de él cualquier fluido, ya sea líquido o gas. Atraviesa el cuerpo. Esos son los cuerpos permeables, pero por supuesto también hay cuerpos impermeables que no dejan pasar a través de él los fluidos. Nosotros conocemos, por supuesto, por ejemplo, tenemos una permeable, cualquier tela, porque le echamos agua a la tela y se filtra, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos los plásticos que le ponemos agua y no atraviesan porque son impermeables. Bien, así también son las rocas. Hay rocas permeables y rocas impermeables. Entonces, ¿en qué consiste la permeabilidad de cualquier roca? Una roca permeable es la que deja pasar a través de él los fluidos, ¿verdad? ¿Qué implica todo esto? Que la roca primero tiene que tener porosidad, y la porosidad de un material, hablemos concretamente de la roca, son espacios vacíos que hay dentro de una roca. Porque como debemos o podemos imaginarnos, ¿verdad? Enseguida vamos a ver algunas figuritas, como podemos imaginarnos todos los clastos o los minerales que existen en cualquier tipo de roca ígnea, sedimentaria o metamórfica, pueden existir espacios entre los granos o entre los minerales. Sobre todo en las rocas sedimentarias existen espacios entre los clastos. Ustedes saben que se utiliza el término clasto cuando estamos tratando las rocas sedimentarias. Entonces existen existen espacios vacíos. Se llaman poros estos espacios vacíos, que algunas veces están vacíos, ¿verdad? Y otras veces están llenos de algún fluido. Entonces, como por ejemplo, cuando el petrolero busca hidrocarburos justamente en los poros de la roca. No vayan a pensar que sacamos hidrocarburos de allá de un depósito, de una cueva grande que está llena de petróleo o de gas. No es así. El hidrocarburo se encuentra en los poros
de la roca, en las porosidades de la roca. De ahí se lo extrae. Bien, entonces existen estos. Cuando estos poros de la roca están interconectados, se dice de que existe permeabilidad en esa roca. Cuando se conecta un poro con otro poro. Pero hay muchas rocas que tienen mucha porosidad, pero sus poros no están conectados, de tal manera que tienen porosidad, pero no tienen permeabilidad. El comportamiento de las arenas y de las areniscas es de una roca generalmente permeable. Generalmente, digo, porque algunas veces incluso las areniscas o las arenas están con poca porosidad o casi impermeables, porque son los poros, en los poros se ha depositado algún mineral que un mineral autóctono, ¿verdad? Alguna caliza, por ejemplo, autóctona, que ha cristalizado ahí, en los poros, como cemento. Ustedes saben de qué estoy hablando. El cemento de las rocas, ¿verdad? Lo cementa y, por supuesto, lo impermeabiliza. Pero otras veces esos huequitos, esos poros quedan vacíos o llenos de agua. Bien, entonces, en general, sí, las rocas permeables en la naturaleza son los sedimentos y las rocas cefíticas y samíticas. ¿Saben de qué estoy hablando? Las samitas, como las arenas y las areniscas, son permeables generalmente, y las cefitas, las gravas, como los conglomerados, también generalmente son permeables. Pero las que son impermeables son las pelitas, tanto las arcilitas como la arcilla, o sea, tanto las arcillas como las arcilitas, y los limos como las limolitas son impermeables. Bien. Voy a hacer rapidito acá un dibujito como para que lo entiendan, esto de la permeabilidad, porque algunos se distraen y seguramente no me han escuchado. Vamos a ver acá. Lo que pasa es que tenía un dibujito, pero ya lo busqué y no existe más. ¿Pizarra? Ingeniero. Aquí tenemos dos dibujitos, el dibujo A y el dibujo B. El dibujo A nos está representando un cuerpo o una materia o una roca, si quieren, impermeable. Están viendo, por supuesto, ¿verdad? Ingeniero. Sí, se ve. Bien. Entonces, acá las rayitas estas representan la porosidad que tiene este cuerpo A, pero fíjense, las rayitas van hasta la mitad más o menos del cuerpo solamente, hasta la mitad. Y por el otro lado, por la otra cara, digamos, si este es el espesor del cuerpo,
Por el otro lado lo mismo, también tiene porosidad, pero que no pasan al otro lado las porosidades. O sea, estas porosidades no están intercomunicadas. Estos espacios no están intercomunicados. Lo contrario ocurre acá en la figura B, donde sí los espacios o los poros están intercomunicados, de tal manera que si un fluido, ¿verdad?, penetra por un lado, va a atravesar el cuerpo. Lo va a atravesar porque hay una comunicación de extremo a extremo. Entonces tendremos una roca o un cuerpo permeable. Y acá los fluidos no atravesarán, sino que llegarán solamente a la mitad. Ese es el concepto básico de la permeabilidad y de la impermeabilidad. ¿Alguna pregunta? Es sencillo esto. Seguimos. Bien. Sigamos leyendo. Las aguas subterráneas proceden principalmente de la infiltración de las aguas meteóricas, tales como el agua de lluvia o el hielo o nieve fundidos. Esas son aguas meteóricas. Cuando ustedes escuchen la palabra meteóricas referidas al agua, entonces tienen que saber de qué son las aguas que caen en forma de lluvia de agua, en forma de hielo o en forma de hielo, perdón, de nieve. Todo es meteórico. Y de ahí proviene el agua subterránea. ¿Por qué? Porque cuando llueve, si cae directamente agua, esta agua se puede escurrir por los ríos, puede ser absorbida por las plantas o puede penetrar dentro o bajo la superficie terrestre, dentro del terreno. Entonces, eso ya se convertiría en agua subterránea. También las aguas subterráneas pueden provenir de los embalses o lagos o lagunas. O sea, cuando vemos una laguna, la laguna pues no tiene el fondo impermeable, ¿verdad? Sino es que la laguna poco a poco va soltando sus aguas y el agua se va infiltrando por debajo para convertirse en agua subterránea, ¿verdad? Pero con el tiempo a lo mejor puede un poco impermeabilizarse, pero no totalmente. Eso ocurre en la naturaleza, en nuestro medio, ¿verdad? Los ganaderos, por ejemplo, pequeños, allá por el Chaco, por mi tierra, hay mucho de esto que les voy a hablar. Los famosos atajados se llama. Como por allá en el Chaco hay escasez de lluvia, llega un momento en que, bueno, ahí pasan 2, 3, 4, 5 meses sin que llueva. Entonces, los agricultores, los ganaderos tienen que hacer sus propios pozos. Y bueno, son pequeños ganaderos de tal manera que no se van a dar el lujo de cavar un pozo perforado que sale $10,000 o $15,000, ¿verdad? Algunos no tienen esa cantidad. Entonces, ¿qué hace? Atajan el agua de las cañadas en tiempo de lluvia, las embalsan, ellos hacen unos pequeños embalses precarios, sin cemento, ¿verdad? Con puro tierra nomás, de tal manera que ahí el agua, bueno, ellos pueden hacer que tengan en toda la época de escasez, puedan tener agua para sus animales. Y esos atajados se le llama, generalmente con el tiempo se van haciendo impermeables, pero no consiguen totalmente ser impermeables, por supuesto, pero sí. ¿Por qué? Porque cuando en tiempo de lluvia se llenan de agua turbia, porque el agua cuando llueve, los ríos o las quebradas, por allá generalmente hay quebradas en el Chaco, las quebradas llevan agua turbia porque están erosionando, ¿verdad? Por la lluvia. Entonces ahí se deposita en el atajado y el atajado
va pasando los meses, puede hasta 5 meses puede tener agua el atajado, ¿verdad? Y se va asentando. Esa coloración roja que tiene el agua, turbia le llamamos, es por las arcillas que tiene. Entonces, esa arcilla se va depositando en el fondo del atajado y con el tiempo lo va impermeabilizando al atajado. O sea que con el tiempo es menos la cantidad de agua que disminuye del atajado. Solamente se puede disminuir el agua del atajado por lo que beben los animales o porque también, como ya es seco, muy seco el ambiente, también se evapora gran parte del agua. Pero de todas maneras sirven y con eso los ganaderos pequeños tienen agua para sus animales durante la época seca. Algunos otros, con más pudientes, hacen sus norias, ¿verdad? Y otros, por supuesto, tienen pozos perforables, esos no tienen ningún problema, gastan $15,000, hacen un pozo de 200 metros más o menos y tienen todo el agua que quieran. Bien, entonces eso es permeabilidad y eso es impermeabilidad. Entonces provienen también de los embalses, dice el agua subterránea, de los embalses, de los atajados, de los ríos también proviene. El agua subterránea proviene de los ríos, o sea que los ríos están llevando agua, ¿verdad? Y el agua no solamente iría por la superficie, sino parte del agua de los ríos se infiltra bajo la superficie terrestre. Y ahí queda como agua subterránea. Por supuesto, estas aguas subterráneas que se están desplazando también según la pendiente también, porque ellas también obedecen a la gravedad, como cualquier río. Todos los ríos obedecen a la gravedad, ¿verdad? Y que por supuesto, como sabemos, están relacionados con su nivel de base. Entonces, el nivel de base más bajo, entonces tendrá más fuerza el río, porque entonces actuará mejor la gravedad, la atracción de gravedad. Entonces, los ríos, los subterráneos también se desplazan por gravedad, pero estos se desplazan a muy baja velocidad. Muy baja velocidad, no es como río superficial, es como si fuera por una esponja, ¿verdad? Por una esponja, porque los poritos son muy pequeñitos, aunque sea permeable la roca, pero bajan por muy baja, se desplazan con muy baja velocidad. Antes que me olvide de esto, voy a explicar un poco, por eso suceden los manantiales. Los manantiales, ahora sí que les voy a pasar, esta noche les voy a pasar el trabajo que hice sobre agua subterránea. Los manantiales, ¿ustedes conocen algún manantial? Nos estamos adelantando un poquito, pero no importa. ¿Alguien conoce un manantial? Manantial es el lugar por donde sale agua desde el subsuelo. ¿Alguien conoce? No. Ya, ingeniero, ese podría ser el cerro de San Matías, hay un cerro entre la frontera Brasil y Bolivia, si no me equivoco. Ya, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, perdón? El agua, si no me equivoco, proviene desde un cerro. Ah, ya. Ya, no, pero yo les pregunto si vieron alguna vez. Ingeniero, creo que en Roboré existen manantiales. ¿Alguien fue a Roboré? ¿Nadie conoce Roboré? Yo he ido, ingeniero. Solo Aguascalientes. Exacto. Claro, son las famosas aguas calientes de Roboré, eso no hay que dejar de ver. Ya te digo que haber ido unas 3 veces hasta ahora. Porque es muy bonito. Manantiales de aguas calientes son esas. Uno se entra al río ese, entonces
aparece como borbotones, como si estuviera hirviendo el agua, pero no es, realmente es lo que está saliendo el agua, está manando, por eso se llama manantial. Algunos también le dicen vertiente, pero en realidad no es adecuada la palabra vertiente. Vertiente es una inclinación. Entonces, sin embargo, las aguas, los manantiales son los que manan, ¿verdad? Salen debajo de la superficie o de entre las piedras, entre las rocas y entre los sedimentos. Eso es un manantial. ¿Alguien más vio otro manantial? Por su casa, por su pueblo. ¿Nadie vio alguna vez en un río cuando fue? No, ingeniero, yo igual allá en Roboré he ido varias veces y allá he visto cómo hervía el Ya, agua. Por acá correcto. solo en los ríos, nomás Río Cuchi, Río Jorge. Ya. Bueno, manantiales hay por todas partes. Ustedes cuando vayan a cualquier río, fíjense en las orillas del río, están saliendo unos hilitos muy finitos de agua desde los sedimentos, desde la roca. Nadie casi se da cuenta, pero esos son pequeñísimos manantiales. No son unos manantiales exuberantes o muy notorios, no. Hay también eso. Ahora, por ejemplo, cuando acá en la Angostura, si alguien ha ido por la Angostura, ahí un poquito más adelante de la Angostura hay una gruta de una virgencita. Bueno, ahí en esa gruta, a un ladito, hay un chorrito de agua que cae desde los cerros. Ese es un manantial. ¿Lo vieron los que fueron para allá? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Tienen que aprovechar hasta que tengan un poquito de tiempo. Hay que ir a conocer, por lo menos aquí alrededor es cerquita y todo. Hay muchas cosas por ahí, por la Angostura, más allá en cuevas, lugares muy bonitos hay. Entonces, otros lugares que el Jardín de las Delicias, muy hermoso, muchas cataratas por ahí, ríos jóvenes, entonces ustedes ya van a poder relacionar sus conocimientos con lo que están viendo. Pero lastimosamente, pues nosotros no tendríamos que estar todos los sábados en el campo, viendo lo que avanzamos. Así tendría que ser. Pero lastimosamente no estamos en esas condiciones. Bien. Seguimos entonces. Eso sería un manantial. Ya nos hemos adelantado un poquito porque después vamos a ver manantiales. Pero no importa. Las aguas profundas, dice, las aguas profundas no son H2O, se refiere a que no son puras, porque el agua pura es H2O, ¿verdad? Y las aguas profundas que están como aguas subterráneas no son puras, son aguas químicamente, no son aguas químicamente puras, sino soluciones o suspensiones de sustancias diversas. Tienen muchas cosas que las hacen impuras, ¿verdad? Las cuales pueden variar de contenidos muy débiles hasta concentraciones muy altas de esa impureza. Las aguas subterráneas pueden contener también aire y otros gases, bien en disolución en ellas o bajo forma de pequeñas burbujas generalmente microscópicas. Bien, entonces estos son conceptos generales sobre lo que hemos hablado, que hemos dicho sobre agua subterránea. Ahora vamos a ver algunas aguas que no son meteóricas. Acá nos hemos referido a las meteóricas, pero hay algunas que no son meteóricas, es decir, que no provienen desde la superficie de la corteza, sino que están relacionadas, como vamos a ver, con otras cosas. Hay aguas subterráneas, dice, de otras dos procedencias. ¿Cuál? Las juveniles, aguas juveniles que ascienden desde los magmas o proceden de las lavas. Fíjense ustedes, nosotros sabemos que cuando el magma se está enfriando, allá la cámara magmática, ¿se acuerdan? Bueno,
Cuando esa cámara magmática se enfría, forma plutones, ¿verdad? Rocas ígneas plutónicas. Bueno, cuando estos magmas se van enfriando, se enfrían y por supuesto van soltando sus aguas, porque tienen agua. Por eso tienen esa consistencia que no es sólida, bueno, es magma, es flexible, no es agua, no es sólido, ni es gas, ni es líquido. Entonces, por eso van soltando esa agua. Esas aguas que hacen se van por los poros, como ya hemos visto en el tema de metamorfismo. Son aguas calientes que después van y ayudan, aguas que ayudan al metamorfismo, ¿verdad? Que son los líquidos fluidos, los fluidos químicamente activos. Son aguas en realidad calientes que provienen del enfriamiento de los magmas. A esas aguas se le llama aguas juveniles. Hay otras aguas más, las aguas connatas, que esas resulta de que cuando se está depositando un sedimento en una cuenca, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sucede que se deposita el sedimento y, por supuesto, en un ambiente acuoso, hay agua ahí, ya sea un río, un lago o el mar. Entonces, hay la posibilidad de que las aguas se metan en los poros que está habiendo dentro del sedimento. Entonces esas aguas van a quedar atrapadas ahí en esos poros, porque después esas rocas se van a litificar, esos sedimentos se van a litificar, se van a compactar, se van a endurecer y se van a transformar en roca. Pero el agua que había ahí en los poros queda ahí en los poros nomás. Muchas veces, por supuesto, gran parte es expulsada, nosotros sabemos. Para que exista compactación de esos sedimentos, tiene que haber como que una pérdida de mucha porosidad, y entonces mucha agua será expulsada como exprimida de entre sus poros, pero mucha otra quedará ahí, porque los poros no van a ser totalmente exprimidos, ¿se dan cuenta, no? Porque siempre quedará entre clasto y clasto un espacio, porque la superficie de los clastos van a topar entre sí, pero no va a topar en toda la superficie del clasto, porque generalmente los clastos tienen forma ovalada, redondeada, entonces no van a encajar exactamente para que desaparezcan los clastos, ¿no? No es como un rompecabezas donde todas las piecitas encajan, no es así, porque algunas son cuadradas, otras son rectangulares, otras son prismáticas, otras son alargadas. Entonces, cuando está ya esto compactado, siempre va a haber espacios donde pueda quedar el agua. A estas aguas se le llaman aguas connatas, y son aguas entonces que tienen la misma edad de los sedimentos, son aguas viejísimas. Nosotros tenemos sedimentos, rocas sedimentarias que tienen 600 millones de años, 600 millones de años. Y esas aguas tendrán esa misma edad, pues si están ahí, ¿verdad? Esas aguas connatas. Bien, ¿se entendió, jóvenes, esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está bien? ¿Todo está clarito? Ingeniero, ¿puedo explicar lo de las aguas connatas? Ya. Las aguas connatas, entonces, ¿verdad? Son aquellas, la palabra misma lo dice, ¿no? Connata quiere decir del mismo, que nacieron iguales, que tienen el mismo origen, porque se originaron juntas, ¿verdad? En la cuenca había agua y ahí llegan los clastitos, ahí se deposita, ahí se van acomodando, se van compactando y el agua quedó en sus poros, y esa es agua connata, que después ese sedimento se convierte en agua y siguen ahí las aguas que se quedaron en los espacios vacíos, en los poros, hasta que se volvió roca.
De tal manera que actualmente están las rocas formando en los cerros, por ejemplo, formando cerros, y las rocas esas tendrán agua en sus poros. De eso lo pueden certificar los petroleros. Los petroleros, cuando hacen sus pozos para buscar petróleo, cavan hasta los 6.000, 7.000 metros de profundidad y ahí se encuentran con esas aguas viejísimas, que generalmente son saladas, otras veces son dulces, pero generalmente son saladas. Ahora yo pregunto, ustedes deberían de saber ya, deberían de saber, porque acá no vamos a aprender para olvidarnos. ¿Por qué las aguas esas con nata generalmente son saladas? Pregunto. Por la salinidad de los minerales o del sedimento. De los minerales de los sedimentos. Puede ser, pero no necesariamente, no necesariamente. Hay otro factor que hace que esas aguas sean saladas, pues, ¿no? ¿Por qué tienen que ser saladas las aguas con natas? ¿Qué significa eso, que sean saladas? Algunas veces, como lo dije, es posible que sean dulces, pero la mayoría es salada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se depositan los sedimentos? En la cuenca. Buenos días, ingeniero. Perdón, Siles. Se depositan en las rocas y del tema de que ellas salen en esas partes es por los iones de cloro y sodio que están depositadas ahí y que llegan a las aguas. A ver, de nuevo, por favor, más despacio porque no se le escucha muy bien. Es por el tema de los iones producto de las rocas, del cloro y sodio que se van a depositar en las aguas. Ya. Bueno, usted me está hablando más o menos de las aguas, perdón, de los sedimentos de los lagos que nosotros hemos aplicado acá, de los lagos del altiplano, donde se depositan iones y forman sales, ¿verdad? Eso, ¿usted lo está leyendo de alguna parte? No. Entonces, ¿de dónde sacó el concepto? Porque usted me dice que son de los el tema de estudio de rocas Ya, pero las rocas que están generalmente cerca en no las tienen... zonas costeras del agua, digamos. Perdón, ¿por qué? O sea, el estudio de rocas que porque están cerca a las costeras de cualquier cuerpo de agua. Ya. Por ejemplo, ¿qué parte costera? ¿Por qué serían saladas las aguas de esas rocas que están en la costa? Chile. Por los mismos materiales, el mismo material procede de la roca y de su formación, digamos. La estamos complicando mucho. Es sencillo el tema. O sea, usted me está hablando de que la roca tiene iones que pueden dar, producir el salado de las aguas que tiene, ¿verdad? Los iones. Yo dije que no es eso porque viene de otro lado el origen salado de las aguas con nata. Es sencillo. A ver, yo les había preguntado dónde se depositan los clastos.
¿Dónde se depositan los clastos? ¿Verdad? En las cuencas, en las cuencas. En las cuencas, en las cuencas. Las cuencas, ¿qué tienen las cuencas? ¿Qué hay en las cuencas? Soluciones homogéneas, puede ser. A ver, no se compliquen la vida con unas cositas diciendo, queriendo decir, no. Seamos más, si nosotros sabemos qué hay en las cuencas. Guzmán, ¿qué hay en las cuencas? Guzmán. Guzmán. ¿No está Guzmán? Por eso es que no pasa nada con ustedes, ¿verdad? Porque no les interesa, pues no, de pronto están y no están, digamos. Copa, ¿qué hay en las cuencas? Los clastos, ingeniero. Pero cuenca como cuenca. A la cuenca llegan los clastos, pero antes de que lleguen los clastos a la cuenca, ¿qué hay en la cuenca? ¿Sedimento? Antes de que haya sedimento, Cuellar Polanco, antes de que haya sedimento en la cuenca, ¿qué hay en la cuenca? ¿Cuellar? Bueno, sí. No sé, minerales. A ver, ¿qué hay en la cuenca? Cuellar. Antes de que haya minerales, antes de que haya clasto, ¿qué hay en la cuenca? A ver. ¿Qué es una cuenca? Coronado, ¿qué es una cuenca? Es la superficie de un terreno. ¿Quién sabe qué es una cuenca? Es donde desembocan los ríos o algo así. ¿Dónde llegan los ríos? ¿Qué puede ser una cuenca? Deme ejemplo de una cuenca, Velázquez. Un ejemplo de una cuenca. ¿Quién me da un ejemplo de una cuenca? ¿Un lago puede ser, ingeniero? Un lago. ¿Qué hay en el lago? Roque, ¿qué hay en el lago? ¿Qué hay en el lago, Roque? Agua, pues minerales. Agua, querido, agua. En cualquier cuenca hay agua. ¿El mar es una cuenca o no es una cuenca? Sí, sería una cuenca. Claro, ¿y qué hay en el mar? Agua. Agua. ¿Qué hay en un lago? Agua. ¿Qué hay en un río? Agua. Miércolina, oye, ustedes realmente no sé. Es increíble ese tema de la cuenca, que lo venimos manejando hace 3, 4 meses atrás. Y hasta ahora que no me sepan decir qué es una cuenca. Realmente. Bien. Una cuenca, pues, es un lugar donde llegan los ríos. Ya sabemos eso, tenemos que saberlo.
y que en la cuenca hay agua, claro que hay agua. ¿Qué iban a poder adivinar? ¿Por qué? O sea, adivinando estaban realmente cuando yo le dije por qué son saladas las aguas de la roca. Adivinando. Si no saben que en la cuenca hay agua. Bien, bien mal, ¿no? Entonces, si la cuenca tiene agua, ahí llegan los sedimentos, ahí llegan los minerales, ahí llegan los iones. Depende de qué. Todo llega ahí, porque esa es la cuenca y ese es el nivel de base de los ríos. Entonces, cuando esos sedimentos se sedimentan ahí, se ubican, se asientan, los poros obviamente están llenos de agua, pues, ¿no? Porque es agua lo que hay en la cuenca. Si llegan al mar, agua hay en el mar. Entonces ahí están los sedimentos mezclados con agua. Cuando esos sedimentos se vuelven rocas, por la compactación, por la litificación, el agua queda en sus poros. Y si se deposita, si la cuenca fue un mar, lógicamente, pues, esas aguas serán saladas, pues, compañeros. Salada, ¿por qué? Porque la cuenca era un mar, pues. Si haya sido un lago, haya sido agua dulce. Pero como es el mar, es agua salada. Por eso es que los petroleros encuentran esas aguas saladas generalmente cuando hacen una perforación de pozo. Porque la cuenca generalmente de las rocas antiguas son eran cuencas marinas. Y ellos tienen muchos problemas con ese tipo de agua porque son aguas muy dañinas, porque son salmueras directamente, soluciones muy cargadas en sal. Y por supuesto sus herramientas se hacen pedazos ahí porque la sal es corrosiva. Van a tener que leer muchos jóvenes, si no se van a aplazar todos. Yo no puedo dejar pasar a nadie, escúchenme bien, no puedo dejar pasar a nadie si no me saben los conceptos básicos, a nadie. Y si los 100 se tienen que aplazar, se aplazan. No es posible que a esta altura el partido no sepa que en una cuenca. Y ustedes saben que no me van a copiar, ¿no? No me van a copiar. Yo no les voy a tomar examen oral uno por uno porque no voy a perder el tiempo, porque no necesito. Para saber que ustedes copien, no necesito tomarlo oral uno por uno. Les he hecho pasar muchas preguntas sabiendo que copiar, ¿sabe por qué? Para que no tengan cero. Para que no tengan cero, para que tengan otra oportunidad, les he puesto 30 a todos los copiones. ¿Quién reclamó? Nadie. ¿Por qué no reclamaron? Porque saben que han copiado, pues, ¿no? Obviamente. Pero les estoy dando una oportunidad para que estudien. Pero no, alguien que no sepa estos conceptos básicos no puede pasar. No puede pasar. ¿Valenti está presente? Valenti. Valenti. A los que no me respondan ya los voy a sacar de clase. Una vez más, Valenti. Ingeniero, parece que su audio está mal porque está levantando la mano.
Sigamos. Desde ahora, persona que yo llame y no contesta afuera, es su problema si no tiene una... Es como que yo me vaya a querer pasar clase y no lleve mi cuaderno ni mi lápiz, ¿no? Lo siento, pero yo no puedo pasar clase así. Tenemos que tener condiciones, bueno, mínimas. Bien, sigamos. Tipo y distribución de agua subterránea. Vamos a ver este cuadrito. Esta figura la vamos a ver para analizar los diferentes tipos de agua que existen, de aguas subterráneas, por supuesto. Acá tenemos primero una zona que va hasta donde llega más o menos la profundidad de las raíces. Ese sector, ¿verdad? Hasta donde llegan la profundidad de las raíces de las plantas. Ahí podemos encontrar diferentes tipos de agua. Por ejemplo, el agua higroscópica, el agua, ¿qué más? No entiendo bien en mi dibujo, creo que ustedes lo tienen mejor ahí. Capilar y libre. Bien. Entonces vamos a explicar cada una de estas aguas. Después vamos a ver las diferentes aguas. Vamos a entrar a internet para ver los diferentes tipos de agua. Aquí tenemos entonces el agua capilar o la agua higroscópica primero. El agua higroscópica, no hidroscópica, higro con G, es un agua que está adherida a los clastos, o sea, está pegada a los clastos y que no obedece a la gravedad. O sea que esa agua no se cae por gravedad, el clastito no se seca, sino queda húmedo. O sea, toda esa humedad que nosotros encontramos en cualquier objeto es agua higroscópica. Incluso cuando nosotros nos lavamos las manos y deja de escurrir nuestras manos, queda húmeda. Hay agua pegada entonces en nuestra piel. Eso es agua higroscópica, que después para quitarla nosotros utilizamos una toalla. Esa es agua higroscópica. No obedece a la gravedad. El agua gravitacional es el que obedece a la gravedad. Agua libre obedece a la gravedad, ¿verdad? De tal manera que se va infiltrando verticalmente o se va deslizando horizontalmente. Cuando no puede meterse para abajo, se va para los costados. Y agua capilar es el agua que sube por los tubos capilares. Nosotros sabemos esto ya de tubos capilares, que lo hemos visto en laboratorio. Son tubitos con unos huequitos muy estrechos, muy pequeñitos, de tal manera que cuando se pone en contacto esos tubos con una fuente de agua, el agua sube por los tubos, sube en vez de bajar. Entonces, obviamente, no obedece a la gravedad.
muy estrecho. Si el tubo fuera ancho, no pasaría eso, porque ya no es capilar. Si le metemos un tubo ancho al vaso de agua, no pasa nada. Pero si le metemos un tubo capilar, sí va a trepar y va a subir. Y eso pasa en la naturaleza también. Existen tubos capilares en la naturaleza, ¿verdad? Que son, por supuesto, porosidad interconectada, intercomunicado, de tal manera que por esos tubitos sube la humedad. Por eso es que en algunos lados, en algunos lugares, cuando hay tiempo de sequía, incluso, entonces hay humedad en ciertos pozos, como en nuestro Curichi, ahí en la universidad. Ahí en los módulos tenemos un Curichi famoso. Antes era natural, ahora ya parece que le pusieron un fondo y ahora le echan agua, lo llenan de agua para que se ha convertido en un lago. Pero antes era un verdadero Curichi ahí. Ahí salía agua en tiempo de sequía, por capilaridad subía. Y ahí estaba húmedo siempre. Bien, entonces esa sería humedad capilar. Después también tenemos, bueno, todo eso allá en la capa, en la primera capa, hasta donde llegan las raíces de las plantas. Después tenemos una zona de aguas badosas, se llama acá, donde también tenemos agua libre, que viene, el agua meteórica de las lluvias viene y atraviesa todo esto y se va para el fondo. ¿Hasta dónde va? Hasta donde puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después puede encontrar más abajo alguna capa que es impermeable, como esta de aquí, o esta de acá, y entonces esa capa no va a dejar pasar más para abajo el agua, y el agua se va a quedar acá, se va a acumular en este lugar, se va a acumular en este lugar. A esto se llama aguas subterráneas o aguas libres, se llaman estas también. Entonces, esa agua libre que cae de allá puede llegar hasta este lugar y acumularse ahí, depositarse ahí. Todo esto, por supuesto, está lleno de sedimento, no es una cosa, no es como un balde. El ejemplo puede servir como un balde, ¿verdad? Que donde uno le va echando agua, pero si uno lo llena el balde con arena y después le echa agua, entonces ya sería un caso más, un ejemplo más real, ¿verdad? Esto sería la zona de agua badosa. Entonces, ¿qué más existe acá en la zona de agua badosa? También existe agua capilares, como hemos dicho acá en esta zona, y agua higroscópica o humedad higroscópica también existe en esta zona. Pero también existe un agua que es agua colgada, fíjense aquí en este lugar, donde acá tenemos primero un estrato o una capa impermeable, aquí, una capa impermeable. Entonces acá llega el agua libre, meteórica, y como esto es impermeable, no deja pasar el agua, entonces se queda acumulada ahí. A esa agua se llama agua colgada. Bien. Una cosa importante de las aguas capilares es que para que exista agua capilar, es necesario que haya por debajo una acumulación de agua o una fuente de agua, como en este caso. O como en este caso. Acá, por ejemplo, como hay agua colgada acá, entonces los poros están saturados en agua aquí, están llenos de agua. Y ahí entonces puede haber agua capilar, porque ahí pues se sube el agua por los tubitos capilares naturales. Lo mismo acá, por eso existe esta zona de agua capilar, porque aquí hay acumulación de agua, entonces se sube el agua hacia la zona badosa. Bien, otro tipo de agua, entonces aquí serían las aguas. Aquí hay un tipo de agua, sería agua confinada, aquí, porque se encuentra confinada. ¿Qué quiere decir? Encerrada entre dos capas impermeables, una por arriba y otra por abajo. Son las capas impermeables y entonces se puede ver acá,
Se puede ver acá agua confinada. Bien, algo importante que hay, aparte de todos los tipos de agua que hemos visto, es que el agua que viene desde arriba, el agua meteórica viene y llega, habíamos dicho acá, se topa con un estrato impermeable y va acumulándose el agua acá, ¿verdad? Como un balde, a lo mejor como un balde. El balde, por supuesto, tiene un fondo que no deja pasar el agua, ¿verdad? Porque es plástico. Entonces, si nosotros le ponemos arena a ese balde, hasta acá de arena, y después le vamos poniendo agua, el agua se va a meter por entre medio de los poros de la arena, ¿verdad? Hasta que va a llegar hasta el fondo y va a empezar a subir el nivel del agua. Va a subir el nivel del agua entre los clastos de arena que le hemos puesto. Ese nivel, si le seguimos echando agua, se va a ir llenando los poros hasta llenarse completamente de agua y arena, por supuesto. Pero a medida que nosotros lo echamos, si no lo llenamos, entonces lo ponemos hasta por aquí, digamos, por dar un ejemplo. Hasta aquí está todo lleno de arena, pero el agua solamente le hemos echado hasta aquí. Ese nivel que está acá de agua, por debajo están todos los poros llenos de agua, todos. No existe un espacio vacío. Y si le seguimos echando, por supuesto, esto va a seguir subiendo este nivel. Ese nivel por debajo del cual está saturado en agua se le llama nivel de aguas o nivel freático también se llama, más conocido como nivel freático. Si le seguimos echando agua, se va a ir subiendo el nivel freático. Por eso, si esto en la naturaleza ya cómo lo vemos así, y cuando llueve, cuando está lloviendo, este nivel va subiendo el nivel freático, va subiendo, hasta que en algún momento el nivel freático llega a la superficie. Fíjense, esto es muy común en las calles de nuestra ciudad donde no hay asfalto. Después de 2 días de agua, de lluvia, entonces vemos que hay pozos por todas partes, porque no hay asfalto. Entonces se forman pozos, pero no, esos pozos no solamente se llenan por el agua que ha corrido por las calles, sino también que el nivel freático ya llegó a la superficie. Por eso es que demora tanto en secarse. Por eso es que los barrios inundados dicen que tienen que buscar bombas, que piden ayuda a la alcaldía para que vaya y les solucione el problema, que hagan canales, porque esa agua no puede salirse. Si el nivel freático estuviera más abajo, el agua se vendría para abajo y se seca, pues se acaba el problema. Pero como está todo lleno de agua porque el nivel freático está aquí, entonces no hay dónde se vaya el agua, hay que sacarla. Hay que sacarla por medio de un canal o si no bombearla, porque el nivel freático llegó a la superficie por tanta lluvia. Entonces, el concepto de nivel freático es muy importante. Cuando Saguapaga hace un pozo para encontrar agua para el uso doméstico, él perfora y tiene que encontrar algún acuífero, se llama esto que está lleno de agua, se llama también acuífero, por debajo de algún nivel freático que está lleno de agua, entonces hasta ahí van sus perforaciones con sus cañerías y de aquí saca. Pero no nos olvidemos de este otro caso, puede estar también acá, pueden perforar hasta aquí porque aquí también hay agua. Podrían perforar hasta aquí y también encuentran agua, pero en menor cantidad a lo mejor. Ellos saben ya evaluar y si no les convence esta cantidad de agua, siguen perforando hasta encontrar esta agua de acá que ya es más cantidad. Y si no les convence, siguen perforando porque seguramente más abajo hay también otros niveles de agua
¿verdad? Igual que este o igual que este. Y ellos finalmente perforan hasta donde ven que va a haber la suficiente cantidad de agua como para proveer a una población, a un barrio. Bien, entonces todos esos conceptos de agua tienen que saberlo muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se entendió esto de los diferentes tipos de agua y sobre todo de la importancia del nivel freático? Disculpe, ingeniero, ¿sería que podría volver a explicar la parte de humedad capilar? Humedad capilar. ¿Ya? La humedad capilar la producen los tubos capilares naturales, por supuesto. No es que haya tubo de vidrio, pues no. Entonces aquí hay tubitos, pero naturales. Entre los clastos hay espacios vacíos, que nosotros le hemos llamado poros, y que si esos poritos tienen un diámetro tan pequeñito como un tubo capilar menor a 1 milímetro de diámetro, entonces se denomina tubo capilar y por ahí puede ascender el agua en vez de descender. Asciende porque no obedece a la gravedad, asciende. Se va trepando por las paredes del tubo, ¿verdad? Para arriba. Eso sería. Y para que exista esta agua capilar, es necesario que haya una fuente o una acumulación de agua por debajo del nivel de base. Desde el nivel de base para arriba funcionará la humedad capilar. Aquí hay una y acá hay otra, porque acá tenemos otra acumulación de agua. También ahí habrá otra zona de humedad capilar. ¿Se entendió? Sí, ahora sí ya. Bueno, seguimos. Cuencas y corrientes de agua subterránea. Bueno, como aquí hay un concepto que vamos a aclarar un poco. Las cuencas, nosotros ya sabemos que una cuenca, bueno, teóricamente, porque yo me enteré hoy de que ustedes no saben que es una cuenca, más vale que la sepan, porque ahora vamos a ver otra vez el término cuenca, pero ya de diferente forma. La cuenca, desde el punto de vista hidrológico, porque ustedes van a llevar una materia que se llama hidrología, con el ingeniero Palenque, que es un ingeniero civil. Pero ese término cuenca es un poquito más, es diferente al término geológico. Cuenca en geología es lugar donde se depositan los clastos. En ingeniería civil, cuenca es toda el área de influencia de los ríos. Los ríos tienen un área de influencia, ¿verdad? Entonces, esos ríos, un momentito, por favor. Algunas figuras de Google para que vean que es una cuenca en hidrología. De todas maneras, yo se lo digo teóricamente ahora, una cuenca en hidrología es entonces toda el área de influencia que tiene un río. Imaginémonos el río Piraí. El río Piraí es un río que nace allá entre los cerros, y por supuesto que muchas quebradas o ríos menores, de menor caudal, de menor dimensión, vienen y desembocan en el río Piraí.
Entonces, muchos ríos de estos, ¿verdad? Entonces, toda la área de todos esos ríos es la cuenca del río Piraí. Por eso es lo que existe SEARPI, Servicio del Río Piraí, el manejo de no sé qué cosa quiere decir SEARPI, no me lo recuerdo en este momento. Entonces, SEARPI es una institución que trabaja y que se dedica al manejo de las aguas del río Piraí. Entonces, ¿qué significa eso? Que controla que los vivientes de toda la influencia del río Piraí no hagan cosas que no deben con las aguas del río Piraí. Por ejemplo, que no haya desmonte por cualquier parte, porque si no todo el mundo desmonta y todo el mundo quiere sembrar y hace todo, y viene la erosión y todos los problemas que hay de tala de bosques, ¿verdad? Entonces, SEARPI controla todo eso, toda la influencia del río Piraí. Para el sur tenemos el río Grande, o también otro río seco, tenemos que se llama río Florida o río Seco. También otro río que también tiene su influencia. Hay unas aguas que vienen entonces para el río Piraí y otras que ya van para el otro río. Entonces ya ese pertenece a otra cuenca. Y así, enseguida le vamos a mostrar. Entonces, eso es cuenca de los ríos desde el punto de vista hidrológico, para diferenciarlo del cuenca del punto de vista geológico. Bueno, pero las aguas, estábamos hablando de las aguas superficiales, ¿verdad? Pero las aguas subterráneas también tienen su cuenca interiormente, o sea, porque ellas se desplazan también, ¿verdad? Se desplazan, corren. Y entonces también lo hacen de acuerdo a la gravedad que hay en el terreno, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía que por debajo del río Piraí hay aguas subterráneas. Y esas aguas corren paralelamente al río Piraí que está corriendo por la superficie. Pero les decía también que lo hacen muy lentamente. Y yo ahí quería llegar justamente porque es tan lento el asunto que nada tiene que ver con las aguas de superficie que corren fuerte. Por ejemplo, por eso existen los manantiales, de ahí, ¿verdad? Salió la palabra manantial, porque los manantiales están alimentados. Para que existan aguas de un manantial, tiene que haber una alimentación desde algún lugar que lo está alimentando a esa agua para que salga. Pero entonces nos preguntamos nosotros, oye, ¿y por qué en tiempos de sequía, cuando no llueve, el manantial sigue proveyendo de agua? Porque las aguas de allá de Roboré, de las aguas termales de Roboré, nunca dejan de salir, llueva o no llueva. Puede no llover 2 meses, 3 meses, 4 meses, puede no llover y las aguas siguen saliendo. ¿De dónde viene esa agua? ¿Dónde se están alimentando las rocas, los acuíferos, para que siga saliendo agua? Bueno, lo que pasa es que se alimentan de ahí cerca nomás. Ya van a leer ustedes mi trabajo, que yo hice esa investigación. De ahí cerca de la serranía de Santiago, ahí se alimentan. Pero ¿qué pasa con que se alimenten ahí? ¿Por qué cuando deja de llover sigue saliendo agua? Porque el agua se viene por los poros de la roca internamente. Y las rocas actúan como una esponja, porque sabemos que viene lentamente, de tal manera que ellos se llenan, ¿verdad? Pueden llenarse en tiempo de lluvia y después va saliendo poquito a poco el agua en el manantial. No se sale, no es una cañería, pues, ¿no? No es una cañería que uno larga y la cañería boom, sale, cierra y ya deja de salir. No, esto no es una cañería, es como una esponja la roca. Entonces va saliendo todo el tiempo por gravedad se viene y sale, ¿verdad? ¿Disminuirá en tiempo de sequía? Sí, disminuye. Hasta eso vienen las otras vez las nuevas lluvias y proveen agua a los manantiales. De esa manera funcionan los manantiales. A eso quería llegar. Ojalá que ustedes se recuerden ese mecanismo, porque eso es importante
ustedes lo tienen que saber. Alguna vez alguien, cualquier persona le puede decir, oye, ¿qué es un manantial? Ah, no sé, yo sé que por manantial sale de agua y nada más. No puede ser. Profesionales van a ser ustedes, ingenieras van a ser, ingenieros. Tienen que saber todo. Por algo uno es ingeniero. Oiga, el ingeniero tiene que saber de todo. Y es un ingenio de cosas. Así que el que se haga duro, que no quiere estudiar, no quiere saber, bueno, ya, pues no. También hay ingenieros que no sirven para nada, pues opa. Bien, sigamos. Hasta lo he retado y ahora me han hecho enojar ustedes. Cuenca y corrientes de agua, entonces esas serían las aguas subterráneas, esa sería la forma como los manantiales pueden tener agua en cualquier época. Seguimos. Bueno, también habíamos visto el término acuífero. ¿Qué es un acuífero? Ya lo había mencionado yo el acuífero, pero en realidad no lo definí. Aquí lo vamos a definir. ¿Qué es un acuífero? Una definición más detallada del término acuífero que venimos empleando es que los acuíferos son rocas y suelos que contienen cantidades considerables de agua en condiciones tales que las cederán con facilidad a los pozos. Entonces, eso es un acuífero. Un acuífero es una roca o un suelo o un sedimento. Aquí utiliza la palabra suelo, pero para nosotros no es en realidad suelo. Yo saqué de un libro que lo escribió un ingeniero civil, ellos le llaman suelo, pero nosotros le llamamos sedimento, es la palabra adecuada. Entonces, un acuífero es un sedimento o una roca que tienen la cantidad suficiente de agua en sus poros y que son capaces de cederla cuando el hombre necesita de eso. Eso es un acuífero. Ya hemos definido también el término de permeabilidad y de impermeabilidad. Seguimos. Acá captación del agua subterránea, entonces aquí tenemos los manantiales, ¿verdad? Hay diferentes tipos de manantiales. Por ejemplo, acá tenemos este manantial que, bueno, aquí nos muestra un dibujito que tenemos. Para que exista un manantial, tienen que existir, primero, una capa de roca o de sedimento que sea permeable. Y por encima de esa capa permeable y por debajo de esa capa permeable, aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos la capa permeable y por encima una capa impermeable y por debajo otra capa impermeable. De tal manera que el agua por acá en los cerros se entra aquí a esta capa permeable y se desliza. No se puede salir por ningún lado porque es impermeable esta capa. Hasta que por ahí puede encontrar una fractura o una fisura o una ruptura de la capa impermeable y entonces por ahí se sube y sale. Y ahí será un manantial. Por esta falla, por esta fractura, será un manantial y el agua se escurre y llega a los ríos o al agua en este caso. Ese es un manantial. Otras veces, los ríos que llegan a este laguito van erosionando y erosionan toda la parte de esta de arriba de los materiales hasta que llegan al nivel freático, que ese que habíamos visto hace rato. Ahí está el nivel freático, entonces, como está de ahí del nivel freático,
para abajo, habíamos dicho que está lleno de agua sus poros, entonces si llega la erosión hasta ese lugar, por ahí se va el agua, por gravedad, y ahí también se forma otro manantial, sin necesidad de que haya en ese lugar una capa impermeable, sino que simplemente la erosión llega hasta el nivel freático y entonces el agua se derrama formando un manantial. Esos son manantiales, entonces. Hay diferentes tipos de manantiales. Ustedes pueden ver en la literatura un montón y un montón de ejemplos también. Bueno, acá dentro de estos... Ingeniero, disculpe que lo corte. Una pregunta. Entonces, ¿los manantiales qué tipo de agua son? ¿Serían estos? Perdón, adelante, siga nomás. Que los manantiales, entonces, ¿qué tipos de agua son? Porque, o sea, obviamente subterránea, pero explicó que habría hidro... Ah, ya, ¿qué tipo de agua? Ajá. Agua, a ver, es que tenemos que saber los conceptos de cada agua, ¿no es? Por ejemplo, ¿Capilares serían? ¿usted cree que sería, a ver, será capilar? Dice el compañero. ¿Quién le puede responder? ¿Será capilar el agua de los manantiales? De los manantiales que he explicado yo. No, ingeniero. ¿Por qué? Solo funciona si hay agua por debajo del nivel de base. Ya, pero hay algo más importante que eso. Ah, ya. ¿Por qué dice usted que es capilar, compañero, el que dijo que era capilar? No, es que también me contradigo porque también dijo que los tubos capilares tienen que ser, o sea, súper delgaditos. No sé, pero creo que es el único que sube, ¿no? Que no obedece a gravedad. Correcto. A excepción Bien. de la hidro... De la higroscópica. Eso, la higroscópica y la capilar nomás dijo que subían. Ya, no, en realidad la única que sube es la higroscópica, perdón, la capilar. La higroscópica no obedece a la gravedad, pero tampoco sube. La única que sube es la capilar. Pero buena estuvo su pregunta, porque acá yo decía en este dibujito de acá, en este dibujito decía que el agua de aquí sube, ¿verdad? Entonces por eso el compañero dice, entonces debe ser capilar. No es capilar acá, porque en primer lugar, estos no son tubitos capilares, es una fractura bastante ancha, ¿no? Y entonces, ¿por qué sube? Me preguntaría. Ahorita lo voy a anotar, compañero, porque buena su pregunta. ¿Por qué sube? ¿Por qué sube? Porque hay presión. Presión. Esta agua es como esta agua que está viniendo desde acá, viene y se mete, y como no por encima hay una capa impermeable, no puede salir, porque si no se saldría por aquí o por aquí o por aquí o por aquí, por la presión, sí. ¿Qué presión? La presión que ejerce el mismo peso del agua. Es como cuando usted tiene una manguera que viene de allá del grifo y de pronto le hace un huequito a la manguera. ¿Qué pasa? Por ahí ¿Qué sale pasa? el agua. Varía el agua por la presión. Varía el agua. Se escapa el agua por la presión, justamente. Se escapa el agua por la presión, sin necesidad de ser capilar. Se escapa. Eso es lo que está ocurriendo acá. De pronto esto actúa como una cañería o como una manguera, y de pronto se rompe la manguera y sale el agua por ahí y forma un manantial. Bien, compañero, por la pregunta. ¿Apellido? ¿Quién preguntó eso? Montesino, ingeniero.
Un momentito. A eso llamamos manantial. ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta sobre manantiales? Bien. También existen los manantiales termales y los géiseres. Los manantiales termales son los manantiales calientes, como los de Roboré, como los de Charagua, como los de Camiri, como los de acá en San Javier, como los de... Bueno, hay un montón de manantiales en Santa Cruz, calientes, un montón. Pero yo hice estudio de los manantiales de Charagua, Camiri y Roboré, a eso le voy a mandar. Sí, y también los voy a explicar en las próximas clases, todo eso que yo investigué aquí en clase para que lo vean. Los géiseres, por otro lado, son las salidas de agua que que hacen las aguas calientes debido a su presión, ¿verdad? Creo que lo explicamos esto en los procesos del tema, en el tema de rocas ígneas. ¿Explicamos los géiseres? No, ingeniero. Ya, bueno, lo vamos a explicar también en su momento entonces, qué son los géiseres. Y bueno, otra forma de que salga el agua son los pozos y sondeos, pero esa es otra cosa, ya los pozos que hace es Aguapac, ¿verdad? Y para sacar agua, las norias también, ¿verdad? Las norias que se hacen, usted yo creo que conocen noria, ¿verdad? ¿Alguien ha visto una noria? Sí. En el campo, en el campo. En el campo, las casas, algunas tienen sus propias norias. Así es, en el campo se hacen las norias. Acá ¿cómo se llama? En las cabañas del río Piraí hay norias. ¿Han visto? He visto. Sí, alguna persona, parece que ahora ya no, pues no, pero alguien antes usaban esas norias para sacar agua. Bien, las norias, ¿verdad? Pueden ser hechas de ladrillo o de madera también, pero en realidad son obtención de agua, no son manantiales, ¿verdad? Los sondeos son los pozos que hace Aguapac, eso ya a mayor profundidad, hasta 200 metros, 300 metros para sacar agua. Y hay pozos, por supuesto, que hacen los petroleros que llegan hasta los 7.000, 8.000 metros de profundidad, pero ya eso no es en busca de agua, como les decía, ellos a esa profundidad encuentran agua con nata o aguas juveniles, que son aguas dañinas que no sirven, más bien a ellos les perjudica y no sirven para el consumo, obviamente. Bien. ¿Qué más? Acá tenemos otro tipo de agua también. Se llaman aguas artesianas porque tienen la capacidad de salir por su propia fuerza, las aguas. Salen a la superficie por su propia fuerza. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esa agua. Bueno, para que existan estas aguas artesianas, tienen que haber dos condiciones. Alcanzar, dice, un acuífero, o sea que un pozo tiene que alcanzar un pozo artesiano, entonces está hablando de un pozo artesiano. Para que sea artesiano tiene que alcanzar un acuífero, o sea, encontrar un acuífero perforando, ¿verdad? Tal como arenisca, que sea de arenisca o de arena, por supuesto,
y que contenga agua bajo presión, entonces que tenga presión. Entonces, y el segundo requisito es que la existencia alrededor del pozo de un factor o agente que ofrezca más resistencia, bueno, y que bueno, al encontrar ese pozo, el agua que tenga presión pueda salir por el pozo que uno está perforando, ¿no? Medio complicado, no lo lean eso, ¿no? No está claro. Bien, vamos a dejar acá. Y sí. Una preguntita antes de culminar, considerando lo que habló de las aguas artesianas ahorita, ¿se puede llegar a decir entonces que los manantiales, que bueno, de aguas calientes, no es lo que está en Robaré, llegarían a ser aguas artesianas, considerando de que ellas son las que salen? Sí, bueno, son aguas artesianas, sí, son aguas artesianas, correcto. Porque salen por presión, no salen a lo mejor por gravedad, ¿no? Estas salen por presión. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de todo esto, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver los diferentes tipos de aguas que hay. Por ejemplo, acá ese dibujito, ¿no ven? Nos muestra el agua capilar. Agua capilar, enseguida lo vamos a volver a ver, que está entre los poros, ¿verdad? Mire, aquí así existe la porosidad en los suelos o en las rocas. O sea, que no porque esté compactada no va a haber espacio vacío. Mire cómo hay. Y esto está compactado. ¿Por qué? Porque los clastos están topando uno con otro. O sea, ya está compactado. Ya no se podrían a lo mejor compactar más, pero quedan espacios vacíos porque como son irregulares la forma de los clastos, entonces no encajan bien, pues, ¿no? Si todos fueran cuadraditos, entonces fuera diferente, encajaran bien y hubiera menos porosidad. Bien, agua capilar, entonces por acá, por esto, todo lo blanquito sería agua capilar y el capilar vendría hacia nosotros, el tubo, ¿verdad? Entonces, el agua, acá tenemos agua molecular, se llama esto, pero esa es el agua higroscópica que está rodeando a los clastitos, ¿verdad? Todo lo azul es agua higroscópica que rodea a los clastos. Bueno, y cuando el agua está saturada en agua, por ejemplo acá en este sector, todo está lleno de agua. ¿Hasta dónde? Hasta por acá, ¿te das cuenta? Hasta aquí está lleno de agua. Esto está saturado. Entonces por aquí vendría el nivel freático. ¿Lo están viendo? Esperen un momentito, vamos a ampliar esto. Bien. Acá vemos otra vez entonces el agua capilar, son acá, ¿verdad? En los tubitos estos.
Esto puede ser gas, ahora nos está mostrando mejor ya el gas. El agua capilar está acá en los capilares, estos celestitos. El agua molecular le llaman acá, pero en realidad nosotros le conocemos como agua higroscópica. Acá sería agua capilar, ¿verdad? Perdón, sí, capilar. Y acá, mire, esta sería una zona, enseguida vamos a ver mejor todo eso, pero acá está bonito lo del el suelo saturado. Todo esto está saturado hasta este nivel, ¿verdad? Hasta por ahí, hasta este nivel. ¿Qué quiere decir? Que ese es el nivel freático. De aquí para abajo, todo saturado en agua. Ya no entra más agua. Entonces, eso puede subir para arriba, puede subir de acuerdo a la lluvia. Va lloviendo, entonces se va llenando como un balde, ¿verdad? De agua que puede subir y saturar el suelo. ¿Qué podemos más ver acá? Acá está. Agua gravitacional es el agua que obedece a la gravedad, ¿verdad? Entonces que se va por un tubito por gravedad hacia abajo o hacia los costados. El agua capilar es más limitada, más limitada en el espacio, ¿verdad? Y que esta sube. El agua higroscópica es esta celeste, ¿verdad? Que envuelve a los clastos y que no obedece a la gravedad y que para sacarla nosotros necesitamos calentarla o si no limpiarla con una toalla. Bien, aquí están entonces los tres tipos de agua. Seguimos. Acá también podemos ver aquí toda una partícula, un clasto, ¿verdad? Agua higroscópicas que envuelve, ¿verdad? A los clastos. Y el agua capilar, bien sea acá, esta agua capilar que está subiendo por un capilar. Son las pequeñas venas de agua. Fíjense cómo actúa acá el agua capilar en un lugar que ha subido hasta la superficie desde un nivel freático, ¿verdad? Como hemos visto. Acá es el mecanismo de capilaridad, por ejemplo, acá un poco complicado, definición de capilaridad en el agua. Acá, por ejemplo, puede descender, pero puede ascender de esta manera, asciende por los tubos capilares, que estos son muy estrechos, y es cuestión de la distribución de los átomos, etcétera, que no lo vamos a ver ahora. Bueno, acá hay más tipos de humedad. Agua higroscópica otra vez, agua capilar otra vez por los tubitos, agua gravitacional por el medio que baja. ¿Qué más habrá acá? Vamos a buscar nivel freático. A ver si hay un ejemplo un poquito más real.
Ya, esto es lo que mejor he encontrado. Miren ustedes, acá nos imaginamos, este es un dibujo. Tómenlo, no sé de qué se trata acá arriba, honestamente, pero no me interesa tampoco. Lo que sí me interesa es lo que está acá, esta parte de abajo, ¿verdad? La que está punteada. ¿Por qué? Porque eso nos está mostrando un sedimento o una roca con sus componentes, ¿verdad? Entonces, fíjense si esto tiene agua. Este que está acá, el agua sube hasta un cierto nivel. Este es el nivel freático. Todo lo que está por debajo del nivel freático está lleno de agua, saturado en agua, ¿verdad? Este es el nivel freático. Entonces, si acá sigue lloviendo, sigue aumentando agua acá, este nivel freático va a seguir subiendo hasta que puede llegar hasta la superficie, como les decía yo. Eso es un ejemplo más o menos claro de lo que es un nivel freático. ¿Se entendió? Entendido, dije. Bueno. El nivel freático es tan importante, que uno no puede construir cualquier casa, cualquier vivienda en cualquier lugar. Si tenemos el nivel freático muy próximo a la superficie, es perjudicial, porque nuestra casa se va a humedecer, se va a subir el agua por las paredes. Eso sucedía antes, ¿no es cierto?, ahí por la avenida Bush, en todo lo que es actualmente la universidad. Ha tenido serios problemas toda esa zona, porque no podían construir, porque el agua uno tiraba un palazo en el suelo y ya salía agua, porque el nivel freático estaba ahí, porque el río está ahí cerquita, y el río está más alto. Escuchen bien esto, el nivel del río está más elevado que la zona de esas de la avenida Bush, entre Segundo y el río, entre Segundo Anillo y el río, todo eso es bajo, bajísimo. Por eso existe una loma ahí en la Salle, ¿no ves? Hay una subida, porque de ahí para abajo todo es bajo, está más bajo que el río Piraí. Entonces, si no existieran los defensivos que hay allá en la zona protegida, que está ahí en la orilla del río por las cabañas, hay un muro, hay dos muros, ¿verdad?, que le han hecho para que no se entre el río. Si no fuera eso, ya se entra el río. Se entró el año 1983, se entró, inundó todito la universidad, barrio Equipetrol, eso, Alcoto, amanecieron con agua en el techo, amanecieron los vivientes, porque se inundó y le pusieron eso. Entonces ahí era y sigue siendo peligroso. Nosotros, para construir eso, los módulos, les ha costado muchísimo a los constructores, todo el tiempo bombeando agua, bombeando para poder poner cimiento. ¿Por qué? Porque el nivel freático los vencía y tuvieron que buscar la época seca, ¿verdad?, donde el nivel de freático estaba abajo, y poder cavar, y aún así tenían que estar bombeando todo el tiempo agua para poder poner su cimiento en los edificios que tenemos ahí actualmente. Bien. Bueno, creo que ya eso está bien. Bien, por ejemplo acá, miren ustedes este dibujito aquí. Si tenemos en una zona, fíjense, acá un pliegue, ¿no? Está lleno de agua el pliegue. Está tan lleno mire, esta roca de aquí, fíjense, esta roca de aquí es impermeable, toda esta roca de acá. Acá está la roca permeable que está llena de agua, ¿verdad? Y aquí otra roca impermeable, o sea, no se puede ir el agua ni para abajo ni se puede ir para arriba. Está ahí, está atrapada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un pozo aquí? El agua, bueno, sube, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si lo hacemos acá, el pozo? Si lo hacemos aquí, el pozo, fíjense, el agua va a salir por su propia presión. Este es agua artesiana, y esto se llama un pozo artesiano porque sube solo. ¿Hasta dónde va a subir?
hasta donde está su nivel freático de todas estas aguas. El nivel freático está aquí. Aquí. Entonces el agua, si nosotros hacemos aquí un tubo, ponemos una perforación, el agua va a salir fuerte y va a regar hasta arriba hasta alcanzar esta altura, por más que no haya tubo. ¿Verdad? Por la fuerza de la presión que tiene el agua, porque siempre trata de alcanzar la máxima altura. Eso es cuestión de los tubos comunicantes. ¿Se acuerdan ustedes del principio de tubo comunicante o no? ¿Se acuerdan del principio de tubos comunicantes? No se acuerdan. Ahorita lo acordamos. Acá. ¿Se acuerdan? ¿Están viendo mi figura? Sí, ingeniero. Ya, los tubos comunicantes son estos, ¿verdad? Cuando nosotros echamos estos 1, 2, 3, 4, 5 tubos, tienen cualquier dimensión y cualquier forma, como ven. Si nosotros le ponemos agua a este tubo, todos los otros tubos se van a llenar hasta este nivel que tenemos acá. No es que alguno va a entrar menos, no es que este va a quedar por la mitad, no. Todos se comunican, por eso son tubos comunicantes, y van a llegar al mismo nivel. Ese es el principio de tubo comunicante, siempre sucede lo mismo. Entonces, ahí también por eso existen las aguas que salen solas, o me olvidé el término, aguas... Artesianas. Artesianas, gracias, las aguas artesianas. Entonces, cuando nosotros hacemos un pozo en cualquier lugar, por la presión que tiene, esta agua entró por acá por lluvia, digamos, al estrato, a la capa, y entonces si nosotros le perforamos acá, supónganse que esto de acá no existe en estos tubos, los de en medio, solamente existen los dos extremos. Entonces, si nosotros le hacemos un hueco acá, un huequito nomás a este tubo, el agua va a salir fuerte y va a alcanzar el nivel de estos dos. Eso es presión de artesiana. Imaginémonos este ejemplo, sin estos 3 tubos que están acá, solamente estos 2 tubos y el de abajo, estos 3 tubos, este de la izquierda, este de la derecha y este de abajo. Y lo llenamos de agua hasta acá. Le hacemos un huequito acá y este va a regar, va a subir a la misma altura de estos 2 tubos. Presión artesiana. ¿Correcto? Así actúan los pozos artesianos y las aguas artesianas. Por su propia presión. Bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Entendieron esto? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, por favor está por ahí el compañero que me ayude con la escalante. Presente, dije aquí, firme. Con la lista, por favor, ¿ya? Ya, ahorita la tomo y... Bueno. Perdón que lo moleste. El tema 6 no lo pasó, no tiene los audios para hacer apuntes, como lo hacía con los otros temas. ¿No se los pasé? No. Ya le voy a pasar entonces. De 6, ¿no? Gracias. Sí. Ya. Bueno. Listo. Ya, pues entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes. Hasta entonces, que les vaya bien.